Hola, el jueves pasado tuvimos dos charlas por Zoom con la gente de Europa y con los de Latinoamérica, y en las dos reuniones salió el mismo tema, un poco porque salió en la primera y yo después la propuse en la segunda porque me pareció muy interesante, que es el tema de las coordenadas globales, las coordenadas UTM, y eso me llevó directamente al UCS y yo mostré algo y mucha gente se sorprendió, que no lo conocía. Y después cuando lo volví a mostrar en la segunda reunión, también, inclusive topógrafos que trabajan hace mucho tiempo con AutoCAD no conocían esta herramienta y esta herramienta les puede hacer ahorrar muchísimo trabajo. Yo tengo en este caso esta planimetría que tiene su sistema de coordenadas global. Fíjense la coordenada en la que me estoy moviendo, 19.000, 16.000, así que muy probablemente esto esté en coordenadas UTM. Y uno de los temas que tratamos fue que AutoCAD advertía acerca de la falta de precisión que tiene el software cuando empieza a manejar valores muy altos, porque le quita decimales para poder calcularlo, para que le entren los 64 bits que usa para calcular la coordenada, y entonces al quitarle decimales necesariamente redondea al punto y por eso es que suele haber problemas. Entonces, una solución que hay para eso es cambiar el sistema de coordenadas. Porque en este caso yo acá estoy, por ejemplo, esta zona estoy en 19.000, 16.000 más o menos. Pero yo podría seleccionar el UCS y llevármelo y ponerlo, por ejemplo, ahí. Entonces ahora mi UCS estaría en ese lugar. Fíjense que mis coordenadas ahora son 20,18. Esto antiguamente se hacía con el comando UCS. Se los muestro porque no sé a qué versión pertenece esta mejora. Yo estoy en el 2021, pero por ahí hay gente que está trabajando en otro AutoCAD y no lo tiene. Entonces esto se hacía con el comando UCS. Vos ponías UCS y te daba un montón de opciones. Una opción era especificar el nuevo origen. Otra opción en este caso sería ponerlo en el UCS World. El UCS World, que yo lo veo acá, en realidad no está acá, sino que si yo me alejo, fíjense cómo tengo que hacer un largo trecho hasta que aparezca el origen de coordenadas. ¿Sí? Ese es el origen de coordenadas, que si ustedes quieren pueden ponerle UCS icon como variable y decirle que esté siempre en el origen. Entonces van a ver cómo me mueve este icono de acá al origen. También lo tengo en castellano para los que se manejan en castellano y también es lo mismo. O sea, yo me alejo y en este caso este archivo está configurado para que el UCS no esté en el origen. En este caso el comando es SIMB-SCP, símbolo del sistema de coordenadas personales, y me aparece el mismo menú. Acá le digo que esté en el origen y efectivamente va ahí. Vuelvo a la otra planimetría y fíjense, en este caso yo tengo la grilla que la he dejado puesta a propósito para que ustedes vean en qué sentido corre el sistema de coordenadas, y tengo dos edificios. Tengo un edificio por acá que no respeta este sistema de coordenadas, es decir, esto tendrá su propia grilla para trabajar, y este otro edificio que tampoco respeta el sistema de coordenadas. Para eso lo que siempre se hizo fue esto. Lo explico en inglés y enseguida lo explico en castellano. El comando en inglés es UCS y ya no aparecen acá las opciones, pero hay algunos AutoCAD, creo que del AutoCAD 2016 para atrás, sí, había que ponerle 3P, es decir, un UCS de 3 puntos, y ahí yo definía primero el origen. Por ejemplo, le voy a marcar el origen ahí. Después el eje X. Y después, ¿cuál es la porción positiva del eje Y? En este caso, puede llegar a ser esa. Y ahí yo tengo ahora un nuevo UCS. Fíjense que este UCS que tengo ahora ha rotado la grilla. En castellano es lo mismo, pero el comando es SCP. También 3P. Y acá hay que poner los 3 puntos, los voy a poner en el mismo lugar. Este de acá, después el eje X y después la porción positiva del eje Y, que puede ir hacia arriba o hacia abajo. En este caso es hacia arriba. Y lo mismo acá también la grilla ha variado. Ahora, lo interesante es que en los dos casos ha cambiado esto de acá, porque esto antes decía WCS
que significa World Coordinate System, el sistema de coordenadas mundial, y ha pasado a unnamed, es decir, a tener un sistema de coordenadas sin nombre. Yo a este sistema de coordenadas le puedo poner un nombre. En español es lo mismo. Está sin nombre y tiene el SSU, que es el sistema de coordenadas universal, que es el que nos llevaría a la posición en donde estaba originalmente el UCS, el sistema de coordenadas. Entonces, ¿cómo se hace para ponerle un nombre a este UCS para que a mí me quede guardado? El comando en inglés es ucsman. ucsman, y me aparecen estos 3 UCS en donde tengo indicado con una flechita cuál es el UCS activo. Después tengo para elegir el UCS World, que es el UCS mundial, y el UCS anterior, el UCS previo, que en este caso fue el UCS World, que fue el último que hice. Pero si yo acá me paro sobre Unnamed y lo toco, y a este le pongo, por ejemplo, sector piscina, este UCS ya queda guardado. Lo importante es ponerle un nombre para que quede guardado. De esta forma va a quedar guardado en este dibujo para siempre, hasta que yo decida borrarlo. Le voy a dar OK. Vamos a ver esto mismo en español. El comando es admin scp y es exactamente lo mismo. Entonces selecciono este y a este le pongo sector piscina. Entonces queda guardado. Y fíjense que ahora acá dice sector piscina y acá también dice sector piscina. ¿Por qué? Porque acá me está mostrando cuál es el UCS actual. Ahora yo puedo ir al UCS World y ven cómo me acomoda la rejilla, o puedo ir nuevamente al UCS sector piscina cada vez que yo quiera y siempre voy a tener la coordenada que corresponde con ese punto. Esto es ideal, por ejemplo, para cuando se ponen grillas y se trabaja con ejes de replanteo, por ejemplo. El 00 es un UCS en particular. Y ahora, ya que estoy, vamos a hacer el sector del ingreso. Entonces lo mismo, estoy en el inglés, así que esto es UCS 3 puntos, o si no directamente, si están en una versión de las últimas de AutoCAD, ya directamente por default viene la opción de 3 puntos activada. Marco ahí y marco ahí. Noten que en este caso el eje X es paralelo al eje longitudinal del edificio, porque yo lo puse así, ¿no? Y vamos a ponerle ucsman y a este vamos a nombrarlo sector ingreso. Lo repito en español, el comando es scp y marco lo mismo. Ahí, admin scp, y a este le pongo como nombre sector ingreso. Fíjense cómo sector piscina ya quedó guardado. Este no se va a ir nunca de acá, nunca. Entonces, en cualquier momento ustedes pueden saltar del sistema de coordenadas universal, el SSU, al sistema de coordenadas del sector ingreso. Fíjense la grilla, fíjense el icono del UCS, o al sector de la piscina, tanto en el de castellano como en el de inglés. Pero esto tiene un plus. El plus que tiene esto es el siguiente, y es bastante desconocido. Muy poca gente lo conoce. Si ustedes se van al comando ucsman o admin scp en castellano y se van al final de todo, donde dice settings, en castellano es parámetros, abajo de todo tienen los parámetros del sistema de coordenadas, ¿sí? Acá está en inglés y acá está en castellano. Y hay una opción que en inglés es esta, que está desactivada siempre, Update View to Plan when UCS is changed, que yo la voy a activar. Y en castellano dice actualizar vista a planta al modificar el SCP. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace esto? Lo que hace esto es que automáticamente, en el momento en el que yo cambio el sistema de coordenadas, me actualiza la planta en función a ese sistema de coordenadas. Fíjense, estoy en el sector ingreso, pero por ahora no pasó nada. Pero ahora voy al UCS World y aparentemente tampoco pasó nada más que un pequeño zoom. Pero miren lo que pasa cuando yo voy al sector de la piscina. Fíjense cómo ahora el sector de la piscina está paralelo a los bordes de la pantalla. Está horizontal y vertical. Yo puedo trabajar acá,
por ejemplo, con el Polar Tracking o con el modo ortogonal. Hay quienes les gusta trabajar con el modo ortogonal y estoy trabajando con el modo ortogonal dentro de un sistema que no tenía este sistema de coordenadas como un sistema de coordenadas activo. Y si ahora yo me voy al sector ingreso, fíjense lo que pasa. También me acomoda la planta para que yo pueda trabajar cómodamente en el sector del ingreso. Y si yo necesito ir al UCS original, el UCS mundial, también me lleva a esa posición. Si esto no está activo, es decir, esta opción de Update View to Plan when UCS is changed, esto no cambia. Cambia solamente el sistema de coordenadas. Y hay que hacer como se hacía la vieja usanza. La vieja usanza era un comando que se llamaba plan. Entonces uno ponía plan y ahí me daba las opciones. ¿Qué opciones quiero para la planta? Quiero el UCS activo. Entonces le ponían UCS activo y hacía exactamente eso. Ven que ahora está con respecto a la piscina. Si yo voy con respecto al sector ingreso y pongo plan, yo pongo current UCS y me hace exactamente lo mismo. Pero esta opción de Update View to Plan when UCS is changed me lo hace automáticamente. Estoy seguro que le van a encontrar muchísima utilidad y como me sorprendió que mucha gente no lo conocía, quería dejarlo en Patreon para que no solamente aquellos que estuvieron en la reunión y escucharon hablar de esto se pudieran enterar. Así que espero que lo disfruten, que lo aprovechen y después me cuentan cómo les fue con esto. Nos vemos.